Bienvenidos a su canal, Noé Rivera. Vamos a descubrir a este farsante que anda por redes sociales con hambre y sed de dinero. Y descubriremos muchas cosas que las redes sociales no saben de él y de su pareja, Xóchitl Martín, los cuales hacen lucro de su minita de oro con la luz del mundo, pero saben que les queda poco tiempo. Por eso andan como perros rabiosos, cobrando entrevistas a cualquier sonso que se deje. Esta rata vivía en Baja California, una vida política lucrando con los templos de la luz del mundo. Pues resulta que como político mañoso, iba al gobierno a gestionar apoyos en favor de la Iglesia La Luz del Mundo, y les pedía las credenciales de elector a los hermanos y sus firmas para que el gobierno apoyara a la Iglesia, pero esta rata astuta mordía del pastel y él menciona que todo el apoyo era para la Iglesia cuando él vivía de eso y no daba todo el apoyo. Cuando llega la nueva administración, en la iglesia hay un cambio donde ya no se le permite lucrar con la iglesia porque había un desvío de bienes y se detecta que en él había una avaricia por el dinero. Desde luego, esto a él le arde hasta las venas y cambia la versión de los hechos, pero los hermanos testigos de Baja California ya conocen su testimonio de cómo le arde por tener el dinero a manos llenas. Tanto así que con Adela Micha cambia su versión. Veamos. Yo tenía una particularidad que yo estaba en Baja California y ahí es donde Nazón Joaquín depositó la confianza en mí, depositó la confianza en mí para que yo pudiera hacer las cosas y pudiera gestionar apoyos para la iglesia, al grado de gestionar apoyos de gobierno para construir templos. Buscar la manera de cómo, lamentablemente me avergüenzo de haberlo hecho, pero lo hacía por fe. Lamentablemente me avergüenzo de haberlo hecho, pero lo hacía por fe. De gestionar con los hermanos que nos facilitaran sus credenciales de lector, que nos hicieran un escrito, que nos dieran su comprobante de domicilio y hacer una gestión ante el gobierno para poder conseguir materiales de techo, conseguir bloques, cemento, por así llamarlo, para hacer gestiones para construir templos pequeños en otras partes, donde debería ser la responsabilidad de ellos, para poder conseguir materiales de techo, conseguir bloques, cemento, por así llamarlo, para hacer gestiones para construir templos pequeños en otras partes, donde debería ser la responsabilidad de ellos. Entonces, cuando te beneficia, sí es conveniente que los integrantes de la Luz del Mundo participen en temas políticos. Digo, porque bajo lo que dijo Charim, yo nací en la Luz del Mundo. Cuando crezco, me involucro en la vida política. Dicho esto, continúo con lo siguiente. Para ninguno de los miembros, al menos de Tijuana, era un secreto que efectivamente Charim tenía el apoyo de los integrantes de la iglesia. Y digo los integrantes, miembros como personas civiles que tienen derecho a apoyar cualquier carrera política, sea de un ajeno a la religión o de mismos. Pero cuando descubrieron las negras intenciones que tenía este tipo, obviamente que le quitaron todo el apoyo. Y no digo la iglesia como institución, los miembros como personas civiles retiraron el apoyo y pues de ahí se vino toda la avalancha de lo que está pasando ahora últimamente, que a esta persona la pintan como una activista de los derechos humanos, porque después de eso, ¿dónde está su carrera política? No ha despegado. Digo, en aquel entonces iba bien por el apoyo y después se estancó, y de ese estancamiento no ha podido salir. Lo único que le corresponde ahora es andar vociferando en medios de comunicación, tratando de tener un poco de atención pública, porque es de lo que tiene necesidad. Tiene celos y tiene envidia. Es lo que tiene Charim Guzmán.
Después conoce a Xochitl Martin y se enamora perdidamente de ella. Pero, ¿qué creen? Resulta que no se pueden aguantar y muerden la manzana del pecado. Y Sharim menciona que lo obligaron a casarse en la luz del mundo. Pero lo que no menciona Sharim Guzmán es que nadie lo obligó a tener relaciones sexuales con Xochitl Martin, ¿verdad? Todos conocen su vicio por la cerveza y se cree que luego de unos tragos se fueron al motel. Menciona que ha sufrido mucho en la luz del mundo, pero la verdad, dudo mucho que haya sufrido en el motel y en su vicio por la cerveza y el alcohol, donde él y Xochitl Martin han sido descubiertos gozándola en grande con alcohol, música, pecado y mucha diversión. Y son tan descarados que lo publican cuando Adela Micha les ha preguntado si han ido a terapias con psiquiatras, y ella descaradamente ha mencionado que no ha tenido tiempo claro porque no tiene nada. No te vuelvas a meter con mi esposa y con nuestros amigos. Y aquí están nuestras amigas. Enseguida vemos a Xochitl Martin y a su esposo Sharim en una buena borrachera, poniéndose hasta las chanclas en una plática contra la luz del mundo, pero que las caguamas y el alcohol no falten. Casi se caen de borrachos, pero su lengua, esa no para de decir estupideces en contra de la luz del mundo. Así estén a punto de morir, su lengua estará hasta el último aliento con el demonio. Veamos. ¿No? El Rogelio en su maldad hasta cae. O sea, el Rogelio es tan inteligente y tan astuto que no te cae mal. Los hermanos no lo. ¿Eso no duele? No. A mí sí me cae mal. O sea, en la destrucción de los hermanos y en la gente. O sea, a mí, obviamente nos hizo daño. ¿Eso no eres tú? No. O sea, él a mí, sí. Pero es tan astuto y sabe cómo moverse. Pero por eso digo yo, a mí no me tocó, es que hablando de Ruth y de Leila y de Axa, pues regresando a eso, es de que a mí no me tocó la misma suerte que le tocó a ella. A Londra no le tocó la misma suerte que le tocó a Sabdi. ¿Me entiendes? A muchas de nosotras nos quedamos ahí. Sí, así ¿me entiendes? Y le fue bien, ¿me entiendes? Y después yo y otras nos quedamos vulnerables. Exacto. Pero ella no dejaba de tener ¿me entiendes? Ese suegro que estaba haciendo méritos. ¿Me entiendes? Es la suerte de la vida. Pero muchas de nosotros, es más, yo no tuve la suerte que Alondra. O sea, pobrecita, digo yo. Lamentablemente fueron otras circunstancias, ¿no? Susana, otras circunstancias muy diferentes. Entonces, yo digo, con Ruth no le tocó a ella un esposo después, o sea, le tocó una situación con los niños de salirse y su esposo de ella después se hizo ministro. Es tan descarada esta mujer que cuando miente hay algo en su conciencia que la delata, algo que la entrega, algo que la traiciona, porque ella misma le cuesta mucho creer en Dios. Ella no cree en Dios y no puede decir gracias a Dios, porque todo el daño que ha hecho no es gracias a Dios. Tan es así que no puede mencionar gracias a Dios y le cuesta decirlo. Veamos. Se podría decir confianza que ella tenía con Samuel. Y no me llamaban, nunca me llevaron, pues bueno, gracias al universo, gracias al universo, gracias a Dios, gracias a Dios, dirían algunos, gracias a Dios, dirían algunos, y pues yo voy en mi proceso de Dios, ¿no? De creer en Dios. Y pues yo voy en mi proceso de Dios, ¿no? De creer en Dios. ¿Recuerdan a Moisés Padilla? Aquel hombre que difamó al siervo de Dios Samuel Joaquín. Este hombre, Moisés Padilla, era amigo de Xochitl Martin, pero ellos terminaron muy mal. Y él ahora la descubre en redes sociales y sabe que todo lo que ha dicho es una mentira. Él la tiene como una persona mentirosa, a la cual le gusta difamar,
mentir y llevar al límite cualquier tipo de estupidez por bienes monetarios. Veamos. Yo conozco a Xochitl. Con el poco tiempo que la conocí, supe la clase de persona que era: mentirosa, manipuladora, narcisista. Todo eso lo vi. Al principio sí, me engañó. La vi como una hija, la voy a proteger, a mi nietecita, que la niña es un amor también. No he tenido yo roces con Charín. Para mí Charín es una persona buena. No sé hasta qué punto esté desconociendo también muchas cosas, o hasta qué cosas ella le da o se lo esconde, yo no sé, ni me interesa. Pero en el caso de Xochitl sí es una persona muy nefasta, la verdad, muy nefasta. Y lo digo públicamente, es nefasta. Ella, como lo dije, si alguien fue víctima ahí fue Nazón, no Xochitl. Xochitl estaba preparada para eso y más. Para eso la preparó la tía. Xochitl Martin menciona que, una vez cumpliendo los 14 años de edad dentro de la iglesia, forzosamente te tienes que bautizar y que a todos los jóvenes de 14 años los presentan para que se bauticen o se vayan de la casa si esa no es su decisión. Veamos. A nosotros se nos endoctrinó que si cuando cumples 14 años y decides no bautizarte, es porque eres un impío y no cabes en esta casa, con la familia, con esa familia que sí eran hijos de Dios. Si Xochitl Martin menciona que el bautismo en la iglesia es forzoso y que una vez que cumplas los 14 años de edad tienes que bautizarte, entonces ¿por qué este animal se bautizó hasta los 24 años? Aparte, menciona que fue hijo de maldición. Con mucha más razón, si fue enseñado que estaba en peligro su alma, debió bautizarse lo más pronto posible. Además, nunca lo corrieron de su casa. Bueno, lo corrieron de su casa por ratero ya de viejo. Nazco ahí, en La Luz del Mundo, en el 84. Y pues nací producto de una fornicación, como le llaman en La Luz del Mundo. Mis papás tenían 18 años, hicieron el amor, tuvieron relaciones sexuales y fui el producto. Pero ante los ojos de La Luz del Mundo, esa fornicación o ese adulterio, y sale un producto, un niño, es un niño de maldición. Por lo tanto, yo por muchos años, dentro de La Luz del Mundo, fui un niño de maldición. Regularmente es hasta los 14 años, que es cuando te bautizas. Y en automático, pues ya te bautizaste y pues ya se acabó la maldición. Pero yo me bauticé hasta los 24 años y después les platicaré mi anécdota de cómo me bauticé. Así recibió Xochitl Martin la noticia de la presidenta de México. Pero ojo, si la noticia no se acomoda a el pensamiento de ella, despotrica contra quien sea y le manda tremendo mensaje a la presidenta de México. Veamos. Entonces, hubo una detención de un lugar de entrenamiento hace unos días. Ahí se detuvieron a 38 personas. Todavía se sigue la investigación. Tendría que revisarse. Hay, pues no sé, miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchas son de buena voluntad. Y en todo caso, pues hacer la revisión por parte de Secretaría de Gobernación. Mentirosa. Es una mentirosa. Organizamos que se contacten y vamos a platicar cómo podemos solucionar esto, porque este tipo de crimen organizado no debe de existir en este país. Pero es una narcopresidenta, ¿de qué vamos a esperar de ella? Mira lo que hace con estos otros carteles, ¿no? ¿Qué esperamos de ella con La Luz del Mundo? Pero es una narcopresidenta, ¿de qué vamos a esperar de ella? Pero es una narcopresidenta, ¿de qué vamos a esperar de ella? Pero es una narcopresidenta. Ni siquiera, o sea, no me importa lo que piense la presidenta, porque ella está haciendo mal porque está encubriendo a una institución criminal. Así lo digo, tal cual. ¿Por qué? Porque es una cachetada, es un golpe, es una revictimización directa a mi esposa.
esta revictimización que generó la presidenta al decir que no existía cuando ella lo sabe. Hace unos meses, si has de recordar, que pues estuvimos luchando por el tema de los jueces y magistrados turbios de la luz del mundo, y dentro de esos documentos que presentamos también hicimos del conocimiento a la presidenta que existía una carpeta de investigación, ¿sí?, que en curso, y pues lamentablemente ella ha generado una revictimización directa a mi esposa y a todas las víctimas que han alzado su voz. Yo lo digo por mi esposa porque lo estoy hablando aquí contigo, pero también me atrevo a hablar por las demás mujeres, niñas, jovencitas, hombres que se atrevieron a alzar su voz y estar dentro de esta carpeta de investigación sabiendo. ¿Por qué ella quiere proteger o por qué ella eso es lo que voy? Eso es lo que voy. ¿Qué relación tiene? La luz del mundo generó por todos estos años muchísimas relaciones, ¿no? ¿Cómo? Por eso te comentaba de las víctimas. Las víctimas tienen miedo, ¿por qué? Porque hay multitud de miembros y fieles de Nason Joaquín en diferentes espacios públicos, tanto como servidores como de elección popular. Tenemos, por llamarte, al senador Emanuel Reyes Carmona, quien es el suplente de Marcelo Ebrard, quien es miembro de la Luz del Mundo y que es un promotor, ¿no? Tenemos al diputado Fabio Castellanos por Jalisco también, al que es diputado suplente y que fue diputado y el coordinador de asesores en el Senado, Hamlet García Almaguer, y así diversos políticos que tienen y que están en su mayoría vinculados a Morena. ¿Qué pasa? También el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, responde respecto a los 38 detenidos de la Luz del Mundo hace días y da su opinión respecto a que la religión no tiene nada que ver con el delito. Veamos. No digo nada de la Luz del Mundo, Marcela Mar, porque ahí hay en realidad sectarismo. De los que tienen otra religión atacan a la Luz del Mundo. No sé si sea cierto que los que detuvieron son integrantes de la Luz del Mundo. Y no sé si porque sean integrantes de la Luz del Mundo, en realidad la iglesia tiene ese comportamiento. O sea, si detienen a católicos, nadie dice, detuvieron a 20 católicos, cabrón, ¿no? Margarita Becerril Hernández, gracias por siempre estar con el pueblo. Este es un ser humano para el pueblo de México y del mundo. Se le quiere muchísimo desde West Covina, California. Muchas gracias. Fíjate, es un buen ejemplo. Si detienen, por ejemplo, a los narcos, pues casi todos son católicos. Pues cuando detienen a un grupo de narcos no dicen, detienen a 30 católicos, integrantes de la Iglesia Católica Mexicana. ¿O sí dicen eso? Pero Sharim no se espera ni tantito para rezongarle al senador Noroña, y esto le contesta rojo como un camarón de enojado. Ahora somos sectarios de otra religión, cuando en realidad el Señor debe voltear a ver a las víctimas, cuando, ojo, la Dirección de Asuntos Religiosos está para proteger a la religión, pero no para proteger a las víctimas de estas religiones. Y hoy vemos a este senador de la República responsable coludido con la Luz del Mundo, porque él, cuando vino el Papa Benedicto XVI, estuvo en Jalisco, en un lugar que le llaman la Torre de la Fe, que es una iglesia de la Luz del Mundo, llevando una ponencia por el Estado laico dentro de una iglesia. Este señor es un cómplice de la Luz del Mundo y quiere invisibilizar y minimizar a las víctimas de la Luz del Mundo. Póngase a pensar, que Noroña se ponga a pensar primero en las personas. Y lo hablo primeramente por mi esposa, que fue una víctima directa de Nason. Claro. Sí, es un irresponsable y, como siempre lo ha demostrado, un nefasto. Eso es Noroña. Pero la réplica del senador Noroña no se hace esperar. En un video donde participa nuestro hermano Moisés con su canal Lo Real y Verdadero Noticias en YouTube, saca la nota donde el senador le responde nuevamente al macetón de Sharim, aclarando nuevamente las cosas. Veamos. Lo Real y Verdadero Noticias, senador, dice Sharim Guzmán que usted está luego con la Luz del Mundo, que no nos puede dar saludos, viva la 4T. Pues que está diciendo tonterías. Solo porque dije aquí que cuando detienen narcos no dicen detuvieron a 40 católicos y detienen
a gente que supuestamente había hecho un ilícito y que es de la Luz del Mundo, y entonces se van sobre la Iglesia Luz del Mundo. Yo soy ateo y creo en el Estado laico, que está por encima de todas las creencias religiosas, y respeto a todas. Me parece un golpeteo hacia esa iglesia, que además soltaron ya, no sé si a todos, a la inmensa mayoría, a ver a cuántos soltaron de los que habían detenido de la Luz del Mundo, pero insisto, nunca presentan la noticia como tuvieron a tantos católicos. Hoy Laura Sánchez, 38, todos, los liberaron a todos. Laura Sánchez Ley, que es, creo que sí, Sánchez Ley, una periodista que yo la considero seria, de Baja California, comentaba de curas pederastas, por ejemplo. Son curas católicos, 6% según Spotlight, la película. Entonces yo no tengo nada contra la religión católica, pues mi abuela era católica, la inmensa mayoría del pueblo es católico, pero es incorrecto hacer ese manejo sesgado. Entonces, ahora sí que están mintiendo. Por otro lado, cierran video difundido por el canal de la hermana Eva María Luébanos. Era un video muy bueno haciendo la comparación de por qué quieren cerrar las iglesias de la Luz del Mundo por los detenidos en Michoacán, cuando la Iglesia Católica, el Papa mismo, tiene su guardia real, soldados que ellos mismos mencionan que dan la vida si es posible y están preparados con armamento verdadero y adiestramiento militar. Veamos. Vida de lujo. El antiguo juramento de lealtad. Puede parecer que el tema del juramento es solo una formalidad, pero detrás de estas palabras se esconde una verdad oscura que muchos ni siquiera imaginan. Cada recluta de la Guardia Suiza promete solemnemente morir por el Papa. Y no son solo palabras bonitas, es, literalmente, la disposición de dar la vida. Cada año, el 6 de mayo, los reclutas colocan su mano izquierda sobre la bandera de la Guardia, levantan la derecha con 3 dedos extendidos, en señal de la Santísima Trinidad, y pronuncian unas palabras escalofriantes. Juro servir fiel, leal y honrosamente al Sumo Pontífice y a sus legítimos sucesores, dedicándome a ellos con todas mis fuerzas, incluso a costa de mi propia vida. Pero lo que realmente hace impresionante este juramento no es solo su contenido, sino el hecho de que realmente lo han cumplido. En 1527, durante el saqueo de Roma, 147 guardias murieron defendiendo al Papa Clemente VII. De toda la compañía sobrevivieron solo 42 hombres, y su sangriento sacrificio está para siempre inscrito en la historia. Entrenamiento de combate de élite. Detrás de las posturas solemnes, las alabardas ceremoniales y el uniforme histórico se esconde una verdad inesperada. La Guardia Suiza no es solo la cara ceremonial del Vaticano. Son combatientes que han pasado uno de los entrenamientos de combate más duros del planeta. Olvida la imagen típica de centinelas inmóviles en el centro de la Plaza de San Pedro. Estos hombres completaron el servicio militar obligatorio en Suiza, antes siquiera de tener la oportunidad de vestir el uniforme de la Guardia. Pero las verdaderas pruebas comienzan solo después de ingresar al Vaticano. A cada recluta le espera un curso especializado de combate cuerpo a cuerpo durante un mes, bajo la dirección de las Fuerzas Especiales Suizas, las mismas que entrenan soldados para enfrentar amenazas terroristas en todo el mundo. No es defensa personal para cubrir un requisito, es entrenamiento para neutralizar de inmediato a un atacante armado en medio de la multitud. Un exguardia compartió: practicábamos situaciones en las que un atacante con cuchillo se escondía entre los turistas. Aprendíamos a detectar a los suicidas antes de que se acercaran al Papa y en fracciones de segundo convertirnos en un escudo humano. El programa de entrenamiento incluye combate cuerpo a cuerpo en uniforme de gala, manejo de armas de fuego ocultas, evaluación de amenazas en lugares concurridos, conocimiento de idiomas extranjeros, prestación de primeros auxilios en caso de atentado e incluso métodos de contravigilancia. Mientras que los medios de comunicación se la pasen escuchando a estos dos vividores, ellos felices de la vida, ganando dinero con las entrevistas y gaste el dinero en parrandas y borracheras. A ellos no les importa.
con tal de saciar su sed de dinero, irán al límite de mentir, con tal de llenarse las manos de dinero a costa de los atarantados que los contraten para hacer sus entrevistas torcidas. ¿Qué onda? O sea, podemos hablar puras pendejadas. Nadie nos va a ver. Nadie va a ver. Pero ella no sabe que fue reo ausente, se lo capturaron y lo condenaron. Pero que no se les olvide a este par de zafados que todo tiene un tiempo y que su tiempo de robar está por llegar, y los medios de comunicación se darán cuenta de haber mantenido a estos dos vividores, y que no se den por bien servidos porque también ha comenzado Sharim Guzmán una lucha contra los católicos, ya que les queda poco tiempo de ganar dinero en la luz del mundo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Claro y Circo, un espacio donde buscaremos la mejor manera de poderte informar de lo que genera la relación entre el clero y la política. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar informados también de estas situaciones que violentan nuestro estado laico de nuestro país, ¿sí? Y a través de vivencias y de trabajo informativo vamos a exponer a todos esos políticos, a todas esas sectas, a todos esos grupos coercitivos. Vivimos momentos que podrían llegar a amedrentar a cualquiera, momentos de terror, momentos en los que no puedes dar una opinión en redes sociales porque todos lo reprochan. Es penosa la forma en que se critica, la forma en que se descalifica. Se agrede al que no piensa igual, al que no es igual, al que físicamente no les parece agradable o a quien no cree igual. Y no solo se critica, no solo se señala, sino que se le persigue, se le humilla, se le denosta y se le envilece. Se critica a todo el que da una opinión. Se insulta a todo el que no coincide con uno. Se persigue a todo el que es diferente y se agrede a todo el que no piensa igual. De pronto, las redes sociales y algunos medios masivos de comunicación, nuestra vida diaria, se han convertido en herramientas y depósitos que están llenos de odio, de amarguras y de rencores, que hacen eco de pensamientos y sentimientos que nos buscan dividir, que señalan al que es diferente para degradarlo ante los demás, para hacerlo vil en la opinión de todos, para aislarlo en el desprecio de su comunidad. ¿Qué tanto daño ha recibido la sociedad que despedaza al primero que se acerca? ¿Qué tanto mal ha recibido la humanidad que busca no quien se lo ocasionó, sino quien debe darle la satisfacción del desquite? Me duele ver que como sociedad nos hagamos tanto daño. Me duele pensar que en el futuro esta situación empeore. He sabido de gente que hace justicia por su propia cuenta, que ha dejado de confiar en nuestras instituciones, pero no debemos equivocarnos dentro de este contexto. Yo soy parte de una nueva juventud. Nuevamente te manda a decir el apóstol de Dios, yo soy parte de una nueva juventud que confía plenamente en el ser humano. Soy parte de una juventud que ha puesto su confianza en un futuro promisorio. No peco de ingenuo y con objetividad mi pensamiento es gobernado por el optimismo. No soy ingenuo, pero sé que cambiaremos para superarnos. Crecí con principios positivos y me siento orgulloso de haber permanecido en ellos.
Por tanto, no puedo perder la fe en el ser humano. Fui inculcado en principios morales. Por tanto, creo que seremos guiados por el eterno Dios para ser mejores. Y quienes no creen en Dios, respetamos su opinión. Inspírense en sus padres, en la naturaleza, en la familia o en la sociedad. No fijemos nuestra vista en el mal ejemplo de aquellos que buscan denigrar al prójimo por no ser de su nacionalidad, de su color de piel, de su estatura, de su estatus social o económico o de su credo religioso. Al contrario, con nuestras acciones y ejemplo, resaltemos que ese es un pensamiento medieval y primitivo. Nosotros ayudemos a cambiar las cosas, ayudemos a cambiar a nuestro país, comprometámonos sin vacilar a trabajar en favor del necesitado. Seamos positivos, impulsemos a los que con sinceridad luchan día con día por ser líderes sociales honestos. Impulsémonos a buscar nuestro entorno. Los jóvenes deben aspirar a tener mejores empleos. Los jóvenes aspiren a tener mejor educación profesional. Los jóvenes deben aspirar a vivir seguros. Los jóvenes deben aspirar a vivir en mejores condiciones. Los jóvenes deben aspirar a ser felices. Los jóvenes deben aspirar al progreso. Somos una generación que tiene claro que no es la victoria de los ligeros o perezosos, y que la paz no se arrebata con violencia, mas de aquellos que con fidelidad someten sus intereses privados inmediatos al interior superior general de todo su pueblo. Hemos salido a la calle para testificar nuestros valores y principios, orgullosos de nuestra formación, conscientes de nuestras responsabilidades, seguros de nuestra fuerza, confiados en nuestro futuro, comprometidos con el esfuerzo, con el trabajo y con el apoyo a nuestra patria, siempre sujetos a nuestras leyes, a nuestras normas y a nuestras autoridades.